Bienvenidos a esta maravillosa fiesta. En el nombre del Señor. Tomen sus lugares, por favor. No hay duda que esta es una oportunidad maravillosa que el Señor nos regala, no solamente de ejercitar nuestra comunión, nuestra fraternidad, sino de ser profundamente edificados con la poderosa palabra de Dios. Me alegra mucho verles y en particular una bonita sorpresa encontrar a la hermana Yolanda aquí en Estados Unidos, a su familia. Qué bueno también la noticia del hermano Marcos, su esposa, la hermana Sandra. Cosas que nos alegran enormemente. Esto nos dice sin lugar a dudas que la obra de Dios no se detiene. Siempre la obra de Dios marchará, prosperará, fructificará. Teniendo en cuenta el evento que se aproxima, y no solamente la gran convención, porque esa es apenas una parte de la agenda a corto plazo, debemos tener en cuenta que también a mediano y largo plazo habrá muchas actividades, muchos eventos maravillosos. El Señor quiere esta mañana hablarnos de lo que son las señales del avivamiento. Vamos a ver 7 señales que tienen que ver con el avivamiento. Tenemos tiempo suficiente, no estamos apurados y pienso que el Señor quiere obrar poderosamente en todos y cada uno. Siempre he creído que los eventos, es decir, las fiestas, llámese campaña, confraternidad, convención, campamento, retiro, hay diferentes formas, pues son momentos en que nos congregamos, nos reunimos, vivimos esa experiencia, pero no debe quedarse allí. Más bien lo que hacemos es recargar baterías, aprovisionarnos para todo lo que viene. Entonces no podemos pensar que vamos a ir a la convención, estamos 3 días disfrutando de un ambiente precioso, buena música, buenos mensajes, fraternizamos y ya cerramos ese capítulo. No, ahí es donde recibimos las herramientas, nos aprovisionamos para lo que vendrá luego, porque estoy convencido que queremos más. Estamos precisamente acá, están mencionando que este es un lugar nuevo. Pienso que detrás de todo esto ha habido un gran esfuerzo, ha habido proyectos, inversiones, en fin, cantidad de cosas. Pero imagínense que entonces lo usáramos ahora para esta reunión y ya, lo cerramos. Ya terminó la fiesta. No, todo lo contrario. Hoy estamos pues con el privilegio de prácticamente estrenarlo, pero es el comienzo de un sinnúmero de cosas grandes que el Señor va a hacer. Señales del avivamiento. Vamos a mirar 7 principales. Seguramente hay muchas, pero 7 principales. Número 1. Espíritu en movimiento. Número 2. Aliento de vida. Haga su bosquejito, si puede tomar sus notas, otros pueden grabar, porque todo este material va a ser de tremenda bendición
para la familia, para los hermanos que van llegando a la iglesia. Espíritu y movimiento, 1, aliento de vida, 2, rama de olivo, 3, agua de la roca, 4, fuego encendido, 5, el remanente, 6, y 7, el Pentecostés. Vamos a desarrollar estos puntos, son muy valiosos. Quiero resaltar antes de comenzar a documentarlo con la palabra, que obviamente pues esto debe estar sustentado por la Biblia, ¿no? Quiero resaltar que siempre el verdadero avivamiento, porque hay el verdadero avivamiento y el falso avivamiento. El verdadero avivamiento siempre se origina en Dios y la iniciativa proviene de Él. Muchos avivamientos que se mencionan en el mundo, desafortunadamente, no se originan en Dios, no los respalda el Señor, y más bien son prefabricados por el hombre. Esto con el ánimo de impresionar, de impactar, hacer creer que es totalmente espiritual, y por eso esos avivamientos que no se originan en Dios, que no están sustentados en la palabra, terminan con falsas profecías, terminan con falsa doctrina, falsos milagros, falsas sanidades, falsos crecimientos, porque hay crecimientos superficiales de las congregaciones. Entonces lo que vamos a mirar y a confirmar hoy con la ayuda del Señor es cuál es el verdadero avivamiento y qué es lo que realmente nosotros deseamos y lo que procuramos. Y de ser así, entonces lo que viene será demasiado grande, muy maravilloso. Veremos seguramente a corto plazo los resultados, los jóvenes, los que están recién iniciando el camino, están en vía de desarrollo, ya a un plazo más avanzado, mirarán los resultados que continúan, porque es una secuencia de eventos, de acciones, que será para muchos años seguramente. La verdad es que he aprovechado en gran medida para analizar los grupos que he ido visitando. La mayoría de la Alianza Apostólica, he estado también en otras misiones, pero lo que he percibido es que hay un deseo grande de avanzar, de crecer, de aprender, de cobertura de muchas otras personas que todavía no han llegado a los pies del Señor. Muchos ya han llegado, han tenido una bonita conversión, han dado el paso del arrepentimiento, pertenecen a diferentes congregaciones, pero no han recibido todavía la revelación del nombre de Jesucristo. Todavía no han podido entender que Dios es uno. Y precisamente parte del avivamiento es ese, la revelación de la palabra. En definitiva, lo que quiero es que nos quitemos
de la mente la idea de que avivamiento es solo gritar, que avivamiento es solo saltar, que avivamiento es solo estridencia. Si bien es cierto, la parte emotiva es muy respetable y yo admiro mucho personas que pueden danzar media hora, una hora. ¿Cómo lo hacen? No sé, y se les ve que lo hacen con gozo, con alegría. Pues la verdad es que a mí eso me parece maravilloso. Pero pienso que no es lo único para pensar que hay avivamiento. Porque qué tal que esa persona una vez regresa a casa, entonces ahora danza persiguiendo al hijo para maltratarlo, danza pregando esquivar los golpes de la esposa que también maneja la lucha libre. Entonces, ¿dónde está el avivamiento? Bueno, sobre eso pues creo que ya lo entendemos con toda facilidad. Vamos entonces con el primer paso. Movimiento del Espíritu Santo. El primer capítulo de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y ya tenemos toda la narración de la creación de una manera magistral, espectacular. Entonces el primer avivamiento fue en la creación. Hay que buscar las raíces. Si buscamos las raíces de los avivamientos, hermano, esto nos va a caer de perlas, nos va a edificar maravillosamente y vamos a tener bases que nos dan solidez, nos dan seguridad y nos dan argumento para los que están en falsos avivamientos o que pretenden tener la verdad absoluta. La verdad absoluta no la tiene ningún ser humano. La verdad absoluta se llama Jesucristo. Y lo que hacemos es seguirlo a Él, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Lo que nos da a entender estos primeros versos de la Biblia es que Dios creó todas las cosas. Él creó la materia, eso es indudable. Él es el sustentador, Él cuelga la tierra sobre nada. Dice que está sostenida por la palabra. Esa misma palabra es el elemento que creó todas las cosas. Pero ahora tiene que haber un ordenamiento de esa creación. La tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, esta primera señal de avivamiento nos explica que la evidencia que estamos con una vida latente, algo que se mueve, que obra poderosamente, es el orden. Mire, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, entonces comenzó a ordenar cada cosa, a separar, a producir. Entonces un avivamiento que no incluya, que no tenga consigo el orden. ¿Y a qué nos referimos aquí? Pues si una persona vive en pecado, está desordenada. Si una persona tiene problemas de drogadicción, problemas de adicciones, está en desorden. Y a eso se suma problemas en el hogar, problemas de sexualidad, problemas de comunicación, problema con su carácter, sus temperamentos.
¿Cómo sabemos que esa persona entró en avivamiento? Cuando comienza a ordenarse y a actuar adecuadamente. Ya trata mejor a la esposa, trata mejor a los hijos, es honrado en la empresa donde trabaja, no anda engañando, no anda con falsedad. Esa es una señal de avivamiento individual y que puede convertirse en una señal de avivamiento familiar, porque ya su familia va percibiendo todos esos cambios, y luego puede proyectarse a un avivamiento en la sociedad en la que él se mueve. ¿Por qué? Porque los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, los compañeros de negocios, los socios de su empresa van a decir: Julián es otra persona, Rosa está totalmente diferente, algo le hicieron, no entendemos qué será, pero ha habido una renovación en la vida de él o de ella. Avivamiento. ¿Por qué? Porque la palabra avivar significa vida o dar vida. La vida puede ser buena o la vida puede ser mala. Es decir, entiendo, si el término no suena descomedido, que habemos muchos que vivimos, disfrutamos de la vida, pero hay miles que no viven, existen. Solamente existen, pero la verdadera vida es en Cristo Jesús. Es quien no lo conoce a Él, existe. Sí, se mueve, respira, tiene los signos vitales, pero para hablar de vida en plenitud hay que tener al Señor, porque Él es la vida. Pero vamos a verlo en una dimensión un poco más amplia. Seguramente todos hemos leído el capítulo 37 del libro de Ezequiel. En ese capítulo a Ezequiel se le ordena que vaya a un valle, tiene una visión, y es un valle enorme que está totalmente poblado de huesos, lo que llamaríamos un cementerio, pero en este caso es un cementerio gigante. El Señor le pregunta a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Ezequiel es un hombre prudente, mesurado, y dice: Señor, tú lo sabes. Pudiera haber dicho: claro, vivirán. O pudiera haber dicho: no, imposible. Pero como es un caso tan difícil, es una pregunta muy difícil, Ezequiel dice: Señor, tú lo sabes. Qué bueno que ante una pregunta difícil fuéramos tan prudentes y, bueno, eso no lo sabe sino Dios. Y les dejo esa perlita para los que van a consolar a quienes han perdido un familiar que se murió sin bautizarse, que se murió inconverso, y somos atrevidos y le decimos a esa gente: no, esa persona ni seña de salvación, olvídese, ya está ardiendo ya por Dios. Se salvó mi tía, se salvó mi abuela, se salvó mi primo. Solo el Señor lo sabe. Ahora usted es la que debe prepararse, usted es el que debe ponerse en orden, llegar a arreglar sus cuentas con Dios, pero eso ya del más allá se lo dejamos al que está más allá y al que conoce todas las cosas, obviamente. Profetiza sobre estos huesos. Y Ezequiel comenzó a predicar. Bueno, me parece tan lindo ese cuadro, pues aunque es un poco macabro, tétrico, dantesco, pero tiene su belleza, porque hay un hombre completamente sujeto a la palabra de Dios,
hay un mensaje claro y no importa la dificultad, lo imposible, porque el caso de muchos de nuestros predicadores y algunos llamados grandes evangelistas es ese. No, yo ya no voy a predicar, eso ya está plagado de otras religiones, está plagado de idolatría. No, yo allá no voy. Eso es un terreno estéril, eso allá es un moridero. No, el verdadero predicador predica hasta en el cementerio. Sí, porque si el Señor le ordena que vaya, debe hacerlo. Huesos secos, oíd palabra del Señor. Se fue caminando por ese valle y mientras él predicaba, se produjo un ruido. Y claro, dice que se fue juntando cada hueso con su hueso. Se fueron formando los esqueletos. Esto pues, así a simple vista uno piensa es ciencia ficción, pero no hay tal. Para el Señor todo es posible. Él es la resurrección y la vida. Pero a medida que seguía predicando, entonces ahora vino los tendones sobre los esqueletos. Y vino la carne. Y ahora ya eran cuerpos. Pero ahí está el espíritu en movimiento. Espíritu por la palabra. Y entonces ahora ya hay una cantidad de muertos, pero no tienen espíritu. El Señor vuelve y habla con el profeta y le dice ahora profetiza al espíritu y que ese espíritu sople de los 4 vientos, lo cual Ezequiel hizo presuroso, hizo con premura. Espíritu, sopla sobre estos huesos y vivirán. Y vino el espíritu, tomó los cuerpos y ahora dice que era un gran ejército. Entonces ustedes, pues así en un análisis simple, pueden entender que esto es avivamiento. Si eso no es avivamiento, no existe el avivamiento. Que un cementerio ahora se convierta en un ejército. Pero es bueno aclarar qué simboliza, porque de pronto pensamos que eso ocurrió literalmente. No, era una visión, pero lo que el Señor le quiere mostrar a Ezequiel es la condición en que se hallaba el pueblo de Israel y cómo habían sido llevados cautivos a muchas naciones, pero ahora venía el avivamiento, o sea, la restauración, y al final de ese pasaje tan bello, dice, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré regresar a la tierra que has recibido por heredad. ¿De qué está hablando entonces? En definitiva, de restauración, de regresar a la tierra, tomar posesión de la herencia que habían perdido. ¿Y acaso no es eso lo que ocurre cuando predicamos este poderoso evangelio? La gente está en los sepulcros. Suena fuerte decirlo así, pero qué peor que un sepulcro de prostitución, un sepulcro de idolatría, un sepulcro de vicios. Pero a medida que se predica la palabra a esos muertos en el pecado, se va produciendo el avivamiento. Mire que aquí entonces ya se traduce a conversión, restauración de la persona. Pero traigámoslo a nosotros. Y como aquí tenemos casi en todas las reuniones, pues un público internacional. Entonces aquí pudiéramos decir, y esto sin ánimo de ofensa para nadie, por favor,
huesos salvadoreños, huesos nicaragüenses, huesos mexicanos. Hoy ya vemos varios huesos colombianos. Éramos huesos secos. Y cada quien estaba en su sepulcro. Pero el Señor envió palabra y se fue juntando cada hueso con su hueso y fue cobrando vida. Y ahora somos un ejército lleno de vida, de esperanza, de gozo, por el poder de la palabra de Dios. Y se ha formado un cuerpo. Y mire que, pues yo llevo un poco más de 2 meses, muy poco tiempo. Mi esposa pues llega apenas un par de semanas. Y no sé si les gusta o no, pero ya los queremos como si hace 20 años los conocieron. Parece que no les gustó tanto. Pues ustedes se lo pierden si no les gusta. Pero los amamos. ¿Y cómo puede darse eso? Pues porque somos una familia. Porque estamos vinculados por el Espíritu Santo. Estamos entretejidos en un cuerpo cuya cabeza es el Señor Jesucristo. Ahora, si usted liga o relaciona Ezequiel 37 con Efesios capítulo 2, le queda perfecto. Dice Pablo, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, la predicación de la palabra definitivamente es lo más grande que nos haya podido suceder. Como el Señor, en su gracia, en su amor, envió ese mensaje, el Espíritu de Dios se comenzó a mover en nuestra vida y aquí están los resultados. Pero no ha terminado de moverse. La obra del Espíritu Santo continúa. Entonces, esa señal usted debe no solamente mostrarla a su contendor, mostrarla con hechos, es decir, su testimonio, su vida transformada, sino en un caso dado, pedirla a quien le quiere menospreciar o hacer burla de su fe o hacerle creer que está engañado. Bueno, ¿y cuál es la señal de su conversión? ¿Cuál es la señal de su avivamiento? Porque usted tiene un olor a tabaco bárbaro. Que a veces uno se ve obligado casi que a responder bruscamente, porque lo están también atacando y diciendo, no, es que usted está engañado, eso no es verdad. El verdadero avivamiento incluye transformación de la vida. Un cambio total. Ahora, no somos perfectos, por eso digo, el Espíritu sigue moviéndose. Todavía hay cosas que debemos arreglar. Y ahí viene la paciencia para con los que van llegando a la iglesia. Usted no se le adelante a Dios y no trate de cambiarlos a su manera. Y entonces usted, hermanita, tiene que actuar a imagen y semejanza de la hermana tal. Y usted, hermanito, debe comportarse a imagen y semejanza de fulano de tal. Incluso en muchas iglesias, cuando se habla de recibir el Espíritu Santo, se recomienda, y de manera a veces radical, hable en lenguas como habla el pastor. No, el pastor, Dios puede usar el Espíritu Santo y él hablará unas lenguas alemanas, chinas, asiáticas, pero tal vez el Señor, para esa nueva persona que va a recibir el Espíritu Santo, quiera el alemán, por ejemplo. Entonces, ¿cómo así que hable en lenguas como fulano? Espíritu en movimiento, no se le olvide, esa es la primera señal. La segunda, número 2, el aliento de vida.
Esta la encontramos en Génesis el capítulo 2 y el verso 7. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pues, ¿qué tenemos inicialmente? Un puñado de polvo. Uno se lo imagina arrojado en el piso, inerte, sin movimiento alguno. Para Dios no era imposible, completamente normal, hacer una figura del polvo, y debemos tener claridad en eso. Nosotros somos tomados de la tierra. En nuestro cuerpo hay fósforo, hay potasio, hay nitrógeno, todos los elementos que pudiera tener un puñado de tierra de algún lugar. Pero de esa inercia, de esa materia muerta, va a venir algo diferente. Y viene solo a partir en que el Señor sopla sobre ese cuerpo, alentó en su nariz aliento de vida, y recién el hombre es un ser viviente. Estamos hablando de avivamiento en la creación, avivamiento que tiene que ver con las funciones, los sentidos, todas las actividades que puedan darse en el ser humano. ¿Por qué es bueno tomar esta referencia? Porque hay personas que dicen estar en avivamiento, pero continúan muertos en el pecado. Es decir, no concuerda lo que dicen con lo que hacen. A partir de ese soplo del Omnipotente, Adán pudo ver, pudo oír, mover sus manos, caminar, observar la belleza de la creación. Es más, y tener un tremendo trabajo. Porque algunos piensan que Adán, pues, vivía de manera, llamemos, relajada, totalmente desocupado en el paraíso. No, él tuvo un trabajo grande que hacer. Aunque después viene una sentencia donde se le dice: con el sudor de tu rostro ganarás el pan, pero antes ya había trabajado. ¿Qué hizo Adán? Incluso estaba soltero. Soltero, elegante, guapísimo y activo, que es lo que toda señora o joven soltera debe mirar, que trabaje, que tenga actividad. Yo estaba explicando allá en la conferencia de familia que a veces los padres se alegran porque la hija se va a casar, tienen como 8 muchachas en la casa, por fin se va a casar la primera, a ver si comienza a desgranarse la mazorca. Y entonces, qué bendición, una boca menos. No, señor, resulta que se casa con un flojonazo de aquí a la China, no hace nada. Entonces ahora no es una boca menos, es una boca más, porque el hombre se viene a vivir también ahí. Adán le puso nombre a todos los animales. Ustedes saben que la variedad de especies es abrumadora, y cada animal tiene su nombre, y ese nombre se parece al dueño. Usted menciona el nombre de un animal y de una vez lo asocia. Le dice elefante y usted no piensa en una paloma, ¿o sí? Usted asocia inmediatamente con el nombre a que corresponde. ¿Sería eso tedioso? ¿Sería eso oneroso? Claro. No había lápices
no había sumadoras, no había iPads, ¿o sí? No había libretas, no había nada. ¿Y cómo pudo codificar el nombre de millones y millones de animales? Y la mayoría mantienen ese nombre hasta el día de hoy. De pronto algunos ligeros cambios que dan los científicos, pero ese nombre que tienen esos animales que conocemos hasta hoy y en todo el mundo, vienen del trabajo de Adán. Un trabajo de archivística impresionante, de contabilidad, de codificación. O sea, debió haber tenido una oficina grandísima. Pero ¿sabe dónde la tenía? En el cerebro. Qué lástima que hoy va la jovencita a comprar algo para el diario, media libra de tomates, 2 maduros, una lechuga, cosas de tan económico costo, y la otra joven que le está atendiendo, para poder hacer la cuenta de esos 3 productos, tiene que sacar una sumadora. No se lo hace así nomás. Entonces mire que estamos mal al lado de Adán. El hombre tenía una capacidad impresionante. Los científicos dicen que Albert Einstein pudo haber desarrollado más o menos entre el 7 y 8% de su capacidad neurónica. Pero de Adán dicen los científicos que pudo haber desarrollado hasta un 20% de su capacidad cerebral. Bueno, de nosotros no hablemos, estamos llegando a estrenar el computador. Qué pesar, como el 1% por ahí. Cuando miramos el porcentaje usado, aparece una rayita así. Bueno, pero ahí vamos. ¿De qué estamos hablando acá? El avivamiento trae sobriedad, trae inteligencia, trae actividad, trae acción a la persona. Entonces, cuando vemos esta figura de Adán, no olvidemos que él fue el primer hombre terrenal, pero que luego vendría un segundo hombre celestial. Cuando Pablo escribe la primera carta a los Corintios, el capítulo 15 particularmente, que está hablando de todo el tema de la resurrección, en uno de sus apartes él está explicando que así como hemos traído la imagen del hombre terrenal, también debemos traer la imagen del hombre celestial. O sea, ¿qué heredamos de Adán? La materia. Heredamos la desobediencia, heredamos el pecado. Pero ahora, por el nuevo nacimiento, entonces ya no solamente tenemos la naturaleza adámica, ahora tenemos la naturaleza del Señor Jesucristo. Entonces, más que ser herederos del pecado, herederos de la rebelión, herederos de la desobediencia, ahora en la nueva vida somos herederos de santidad, de mansedumbre, de paciencia. Y aunque nuestra carita sigue pareciéndose a la de Adán, pues ni modo, que seguimos siendo humanos. Pero nuestra conducta, nuestra manera de proceder debe ser semejante a la imagen de Cristo. Así que una persona que no vive en santidad, que no refleja el nuevo nacimiento, la nueva vida, no está en avivamiento. ¿Por qué? Porque el aliento de vida del Señor no ha entrado todavía en él. Podemos tener
y eso eso ocurre muy a menudo. Se nos aparece, se nos sale de control el viejo Adán. No sé qué dicen los caballeros. ¿Cierto que aparece por ahí de vez en cuando el viejo Adán? Bravo, mandón, gritón, molestón, celoso. Ese es el viejo Adán. Pero también aparece la vieja Eva. Sí, señor. O sea, aparece el viejo hombre. El viejo hombre todavía queriendo sobrevivir. Pero a ese viejo hombre tenemos que dominarlo con el nuevo hombre, que no es Adán, que no es Abraham, no es Isaac. El nuevo hombre perfecto se llama Jesucristo. Claro que le puede regalar un aplauso tremendo al Señor. Noten que siempre la iniciativa del avivamiento viene de parte de Dios. No fue Adán el que sopló fue Dios. Ahora los hombres andan soplando y supuestamente tumbando la gente. Y yo decreto, y yo declaro, y yo pacto. No, el único que da decretos aquí es el soberano. Amén. ¿Se han visto esos movimientos? Y decretan y pactan, y yo te ordeno, y yo te digo, y yo te declaro. Lo que podemos es ordenar a los demonios que se vayan a la porra, que se vayan a la cochinchina, pero solamente si lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. O sea, en este caso tomamos el nombre, nosotros somos apenas el instrumento. Pero ordénele usted a un demonio que se vaya y no le invoque el nombre, a ver qué pasa. Le da su paliza. Te ordeno que te vayas. No me gusta, no me simpatiza, lárgate. No, es en el nombre del Señor. Amén. Número 3. La rama de olivo. El panorama que quedó sobre la tierra después del diluvio es indescriptible. Ahí pueden tomar como referente la historia completa. Me gusta que cuando repasen estos temas, pues se haga un esfuercito y leer el texto y el contexto. Pues ahí van a leer Génesis 6, Génesis capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8, para contextualizar bien y mirar de qué se trata. El diluvio había venido y había arrasado hombres y animales. 8 personas habían sido salvas en el arca. Entonces, fuera del arca estaba el reino de la muerte, el reino de la putrefacción, del desastre. Una vez que pasó el diluvio, pues Noé tenía problemas porque el arca no tenía ventanas laterales, solamente tenía la puerta de entrada y una ventana en el techo. Y seguro era de una altura prominente. Así que estar en el arca, estar en Cristo, significa que entramos por la puerta de salvación. Él dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Y la ventana nos está hablando que quien se salva debe tener su mirada puesta en el cielo. Por esa ventana lo que se veía era o nubes, en el día el sol, o en la noche veía estrellas, y a lo mejor también la superluna. Era un paisaje hermoso, pero lateralmente no había manera. Así que Noé envía el cuervo para que vaya y observe a ver cómo está por allá el ambiente. El cuervo estuvo
yendo y viniendo, y no volvió más, se quedó. Claro, el cuerpo es carroñero, le gusta lo mortecino, lo corrupto. Entonces, claro, él encontró su buffet, así que ¿para qué volver al arca? Es una figura tremenda de los creyentes, medio creyentes que hay en las iglesias, que vienen cuando están en problemas, cuando están sin empleo, cuando están enfermos, a pedir oración. Hermano, yo ahora sí me voy a reconciliar. Pero cuando le aparece el buen empleo, buen salario, llega la fiesta decembrina, y entonces hay otras opciones, pues el cuerpo se queda por allá. Es triste esa realidad, pero hay personas en esa condición. La verdad, nunca nacieron de nuevo. A veces decimos, ay, se descarrió, se apartó. No, el descarriado estaba. El apartado estaba. Lo que pasa es que venía en apariencia. Luego envía la paloma. ¿Ves? La paloma es la figura del creyente fiel. La paloma fue, volvió, hizo sus recorridos, pero dice la misma palabra que no halló dónde poner la planta de su pie. O sea, ese ambiente le resultó hostil, extraño. No, esto no es lo mío. Yo me regreso al arca. El verdadero creyente puede tener de pronto un impulso, de pronto darse una pasadita por ahí, por una avenida, por una calle, decir, bueno, y si entro a esta discoteca, ¿qué pasa? Si me tomo un poco de licor, ¿qué pasa? Puede venirle al pensamiento, pero cuando él mide las consecuencias, cuando él valora lo que el Señor le ha dado, él dice, no, aquí no me cabe los pies. Este no es mi lugar, me voy a alabar y a exaltar el nombre del Señor. Cuando regresa la palomita, trajo en el pico una rama de olivo. ¿Qué indicaba eso? Que ya de nuevo el campo comenzaba a florecer, que ya las aguas se habían retirado y que ahora entonces empezaba la nueva vida. El olivo es de un simbolismo extraordinario. David lo dijo con toda claridad, mas yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Por tanto, en la misericordia de Dios confío desde ahora y para siempre. Ese es el Salmo 52 y el verso 8. David está hablando de su sentido de pertenencia a pesar de todas las situaciones que él vivió, amenazado por las fieras, amenazado por el mismo rey, Saúl, condiciones completamente adversas, pero nada ni nadie lo pudo mover de la presencia de Dios. Incluso aun cuando pecó, cuando cometió el crimen, mira esos salmos de David de arrepentimiento, el 51, el 32, el 38, y él está haciendo un reconocimiento, una confesión, y en reiteradas ocasiones él está haciendo mención que va a permanecer en la casa de Dios. Incluso dice, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa del Señor para contemplar su hermosura, para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en lo reservado de su santuario, sobre una roca me pondrá en alto. Ese es el Salmo 27, versículos 4 y 5. ¿Qué significa entonces esa rama de olivo? Nueva vida, nueva etapa, nueva época. 8 personas han quedado vivas después de la tragedia del diluvio, el juicio del diluvio, pero ahora se va a iniciar
un avivamiento. A empezar una nueva generación que de hecho pues es la que nuevamente va a poblar la tierra. En estas primeras 3 señales de avivamiento sería bueno que nosotros confrontáramos nuestra vida. Tenemos espíritu en movimiento, tenemos aliento de vida, de creatividad, de proyección, de acción. Tenemos el aceite, porque la rama de olivo está hablando de aceituna y la aceituna habla de aceite y el aceite habla de unción. Entonces, el verdadero avivamiento tiene que ver con la unción del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero no esa unción superficial, no esa unción fabricada, no esa unción rebuscada. Muchos predicadores, por ejemplo, llegan a pensar que unción es sudar, que unción es botar la chaqueta, botar corbata y de pronto hasta los zapatos también los irá a botar. No, ese es un estado físico, es un estado emotivo y no es que sea malo sudar. Sí, predicadores que se esfuerzan mucho, otros pues de pronto tenemos otra manera diferente, porque al menos yo entiendo que lo que hace el efecto es la palabra. Si yo sudo o no sudo, eso a usted ni le da ni le quita, ¿o sí? Porque si creen que les beneficia en algo, yo procuro sudar. Yo hago el esfuerzo. No, es la palabra. Y yo sí les quiero preguntar, pues, sobre todo a los predicadores, ¿ustedes se imaginan a Jesús sudando mientras predicaba? Agitado, y movía esa túnica así que arrepiéntanse, o me rasgo la túnica, es que no me entiende. No. Él tenía la absoluta, plena seguridad que es la palabra la que hace la obra. Amén. Pero insisto, no es porque de pronto hay hermanos que son muy emotivos, les gusta hablar fuerte, bajarse de acá, caminar por el escenario, regresar, qué sé yo, palmotear el púlpito. Dios lo bendiga. Procure no dañarlo, porque es que esto cuesta, ¿vio? Hermanos, así de sencillo. La unción, esto pues nos daría para largo, pero sí quiero dejarles como unas ideas principales. Es una de las inequívocas señales de avivamiento. Es la persona ungida, es la persona que está empapada, que está saturada, está sumergida en el Espíritu Santo. Y David mismo nos da cuenta de eso. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Estamos hablando del Salmo 23. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, es decir, llena. ¿Qué pasa cuando una vasija rebosa? Se derrama. Entonces la verdadera unción es rebosante, que no solamente me llena a mí, soy el instrumento que está, llamemos en primer orden, si yo me presento delante de Dios, soy un vaso que Él llena con su espíritu. Pero si ese vaso está rebosante, entonces beneficia a los que me rodean, porque se derrama esa unción. Pero ¿cómo se derrama? Por el fruto. Pablo es experto en este tema, y él dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Se derrama a través del fruto. Entonces,
mi familia, mis vecinos, mis compañeros, notan que en mí se derrama amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es unción, unción derramada en el sentido práctico de la vida. De ahí que entonces lo demás, el alboroto y la estridencia y romper la guitarra y romper la batería, eso es adicional. Si tienen buen dinero en el fondo, rómpala. Compran una nueva. A mí me preocupan mucho las personas mayores en las iglesias, ancianitas de 70, 80 años. No, y ni tan allá. A mí también me duelen los oídos y no estoy tan arriba. No, eso lastima. Y claro, el baterista, y si es nuevo, él cree que como eso hay que darle sin miedo, sin parar. Y supuestamente tiene la unción. Y lo mismo el bajista, el guitarrista. Se puede moderar esos volúmenes, claro. Para eso esto tiene perillas, se pueden mover, porque entonces tengamos misericordia, porque tanta unción va a matar a los ancianos de la iglesia. Una unción matadora. No, la unción es vivificadora. Ahora, yo amo la técnica, la tecnología, los equipos, pero me parece, sinceramente me parece absurdo cuando un predicador está comenzando un grupo, me dice que lo primero que necesita es un equipo de sonido, 8, 15, 20 millones en nuestra moneda, aquí hablemos de 8, 10 mil dólares. Y resulta que le están asistiendo como 4 personas, de pronto 8, lleno total 10. ¿Para qué le pone una columna que tiembla la tierra? Todavía un bajo a todo volumen. No, ahora lo que hay que hacer con ese grupo pequeño es hablarles la palabra, disipularlos, enseñarles cómo se ganan las almas, que traiga la tía Lorena, que traiga Toribio, que traiga Bernardo, que venga la gente. Cuando ya hay como 50, como 80, recién tenemos el sonido. Yo sé lo que es empezar una iglesia, lo que es empezar en cero. Y el sonido se compraba ya cuando pues eran 100, 120. Es más, aún en el parque, a capela, a garganta limpia predicábamos en muchos lugares. Entonces mire que de pronto sí estamos haciendo las cosas al revés. ¿Por qué? Porque no sabemos o no entendemos qué es realmente avivamiento. Entonces, que la ramita de olivo esté en cada pico. ¿Cómo? Claro, que haya un lenguaje de avivamiento, de santidad, de sujeción, de obediencia, de fruto del Espíritu, y entonces ahí salgamos de las 4 paredes porque una nueva vida ha comenzado. Alabado sea el Señor. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Movimiento del Espíritu, aliento de vida, rama de olivo. Vamos a ver el cuarto, para que no se me asusten y después ya se me escapan del auditorio. Agua de la roca. ¿Qué fue lo que más molestó, incomodó al pueblo de Israel una vez cruzaron el Mar Rojo? Empezaron ya las jornadas del desierto. Pues la incomodidad en cierta manera era lógica. El no haber agua. Entonces ahí tenemos Éxodo 17 para que tengan la referencia. El pueblo clama a Moisés, no tenemos agua, y le reclaman, ¿y es que acaso no había sepulcros en Egipto? Y nos has traído a morir de sed en el desierto.
el Señor le recomienda a Moisés que vaya delante, que vaya con los ancianos y se pare frente a la roca y extienda su vara. Pues las estadísticas que nos dan los historiadores, los analistas del tema de Israel, es que el promedio de personas que cruzó el Mar Rojo y que empezó las jornadas en el desierto era cercano a 2 millones de personas. Pero a esos 2 millones súmele que cada caballero, cada familia tuviera, por decir, un camello, tuviera un asno, un par de vaquitas, porque iban con los ganados. Porque Moisés dijo, no, es que de aquí no vamos a ir, porque Faraón le propuso, no vayan entonces ustedes los mayorcitos y hagan el sacrificio. Y dejen aquí a los niños. Dijo, no, nos vamos con los niños. No, entonces dejen el ganado. Dijo, no, nos llevamos a los ancianos, nos llevamos a los niños, nos llevamos el ganado, no vamos a dejar ni una pezuña. Santo. Oiga, ese Moisés era radical. Entonces sume, ¿cuántos eran los sedientos? No había agua para las personas, no había agua para los animales. Moisés extiende la vara, se abre la peña y dice que corrieron aguas como ríos. Que de pronto a veces minimizamos, decimos, no, entonces comenzó a gotear y vino la gente con un baldecito y lo puso ahí. Hicieron la filita. No, démosle la dimensión que merece un Dios tan grande. Y por esa imaginación así es que muchos hermanitos andan con goticas de bendición. ¡Santo! Por eso, porque tienen un Dios que abre una brechita, salió unas goticas y por ahí, a ver si mañana sale otro poquito. No, no, con el Señor son ríos. ¿Dónde explica eso? Anote ahí el Salmo 78, ahí está explicadito cómo salieron las aguas, cómo corrieron y bebieron todos y bebieron los ganados. Es larguito, lo lee todo, tenga la bondad, que somos buenísimos para leer un versículo de 50. Solamente lo que nos interesa y lo otro que es el contexto. Amén. Amén. El cuerpo puede vivir sin comida, pero no puede vivir sin agua. O sea, lo más prioritario en los seres vivientes y más en el tema de los humanos es el agua. El mundo, todo el mundo, la tierra, el 75% es agua. Y solo el 25% restante es masa, es hueso. O sea que hay personas que donde le saquemos el agua desaparecen. Mucho hueso. Entonces necesitamos obligadamente el agua y eso era lo que no había en el desierto. Entonces, cero agua, sinónimo de muerte. Agua brotando de la roca, sinónimo de vida. El agua sale a borbotones, todos bebieron de las aguas, entonces eso es vida, eso es avivamiento. Es nueva fuerza para seguir el camino. Cuando Pablo escribe sobre el tema, Primera de Corintios capítulo 10, los primeros 6 versículos, dice que todos pasaron la nube y todos pasaron el mar y en esa experiencia fueron bautizados. Pero también dice que todos bebieron de la roca que los seguía y que la roca era el Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a hablar de avivamiento si no bebemos agua de la roca?
Y si la roca es Jesucristo, entonces estamos hablando de una bebida espiritual. ¿Y qué se requiere para beber agua? ¿Qué es el requisito principal para beber agua? Alguien me va a decir un vaso, un balde. No, no, no. La sed es el requisito indispensable. Si usted no tiene sed, puede ponerle una jarra de oro, de plata. No, no, gracias, gracias. Si no le molesta, me llevo la jarra, pero no tengo sed. Pero hermano, cuando hay sed, hermano, yo he caminado en la selva, no un día, 3 días, en las giras por el departamento del Chocó, por el río Atrato, el río San Juan, cuando vamos por los llanos orientales, Guainía, Casanare, después de 4, 5, 6 horas de viaje y que no hay agua, bueno, usted se le pega, literalmente se le pega a un musgo que está humedecido, a ver si logra sustraerle unas gotas de agua. Si hay una hoja por allá, parece que llovió anoche y hay una hoja goteando, usted se le pone al frente a esa hoja para que le deje caer las gotas. Eso se llama sed ardiente. Pues el avivamiento comienza por ahí, por tener sed de Dios. La persona que no tiene sed de Dios, sed de doctrina, sed de conocimiento, yo no entiendo cómo habla de avivamiento. Jesús dio las pautas. Que muchos se preguntan, ¿cuáles son los requisitos entonces para ser llenos del Espíritu Santo? Ahora está de moda que para recibir el Espíritu Santo hay que hablar en lenguas. Es al contrario. Se recibe el Espíritu Santo para hablar en lenguas. Entonces algunos se inventan cualquier cosa que se parezca, hace todo el ruido, porque supuestamente entonces ya el Señor allá se conmueve, ay pobrecito, está bregando a hablar en lenguas, pues soltémosle algo, démosle aunque sea un trabalenguas mientras tanto, para ir como mitigando. No, el verdadero avivamiento siempre tendrá que proceder de Dios. Entonces, ¿qué dijo él en el día de la fiesta, ya que terminaba la celebración de los tabernáculos? Dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ese es el primer paso. Y el segundo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo hablando del Espíritu Santo que habría de venir sobre aquellos que creyeran en él. Esto es realmente maravilloso y quita esas dudas y de pronto derriba esos falsos argumentos, que si salta tantas veces, que si se pone la cabeza en el piso tantas veces, que si ayuna tantos días. No hay nada de malo en ayunar, no hay nada de malo en orar, en humillarse, todo eso es válido. Pero si se trata de recibir el Espíritu Santo es tener sed y creer en el Señor, como dice la Escritura. Así esté sentado, parado, acostado, caminando, donde sea, el Señor lo va a llenar con el Espíritu Santo. Entonces, eso es avivamiento. Imagínense uno lleno del Espíritu Santo, ese gozo inefable, porque ni siquiera es posible explicar esa experiencia. Es maravillosa. Lleno del Espíritu, lleno de gozo, esa sensación de alegría, porque es impresionante, y esa seguridad, porque es el sello que el Señor pone sobre su Hijo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, es lo que Él está queriendo decir en ese momento. Hermanos, entonces, haciendo una síntesis de estos primeros 4 pasos, el movimiento del Espíritu, el aliento de vida, la señal del olivo y el agua de la roca son bases
inamovibles, irreemplazables de lo que es un verdadero avivamiento. Es oído predicadores, oído creyentes, oído pueblo de Dios en general, y a quienes seguramente van a disfrutar de estas enseñanzas a través de la radio, a través de la internet, donde quiera que este mensaje llegue, que quede claro que la iniciativa es de Dios y nosotros somos los instrumentos que Él utilizará para avivamientos de grandes proporciones. Seguramente los estamos deseando, ¿verdad? Pero sin estas bases no va a funcionar. Estén en pie, por favor. Vamos a agradecer al Señor su presencia, su palabra. Habrá tiempo entonces ahora de alabanzas, de comentarios varios, todo muy edificante para exaltar al Señor. Padre Santo, muchas gracias. Qué bueno que nos hablas a través de tu palabra. Qué bueno, Señor, que nos fortaleces, nos das vida, nos enriqueces cada vez. Gracias por tu amor inagotable, tu poder que abunda para bendecir a tu pueblo. Gracias por enseñarnos qué es un verdadero avivamiento, cuáles son los resultados, las consecuencias que vendrán, que se derivan de todo esto. Y que esto que estamos haciendo en este precioso día de oración, de ayuno, de manera previa a la gran convención, sea apenas una muestra de lo que tú nos vas a dar, de lo que tú vas a derramar allí, de las muchas personas que entregarán a ti sus vidas, los muchos creyentes renovados, predicadores con una nueva visión, la extensión de tu reino, no solamente acá en los Estados Unidos, sino en Centroamérica, Suramérica, aún en Europa. Señor, que corra tu palabra y sea glorificado tu nombre. Gracias, soberano Señor. Démosle un tremendo aplauso al Señor de la gloria. Sí mismo de pie, iglesia. Vamos a adorar al Señor Jesucristo. Aleluya.